Bueno, Roberto, hay una historia muy larga que parece estar llegando en algún punto a un buen fin, un fin muy esperado. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, empieza en un hogar con una familia disfuncional. Vengo de una familia con problemas. A la edad de 6 años, mamá se separó de papá y ahí comenzó el conflicto nuestro. Ahí comenzó el conflicto porque yo amaba a papá, más que a mamá. ¿Por qué? Porque mamá era una persona que muy trabajadora, pero que desaparecía de nuestra vida todos los días, de 4 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Nuestra vida era porque eran varios hermanos? Sí, hemos sido 5. Ajá. Entonces ella desaparecía de nuestra vida, de tal manera que con el tiempo pasó a ser la proveedora. Simplemente. En cambio papá no. Papá trabajaba, no tenía un trabajo excelente como el de mamá. Mamá era mayorista de mariscos en el muelle pesquero en el Callao. Papá era un simple obrero de una fábrica, pero dentro de todo, él siempre tenía tiempo para nosotros. Siempre se daba ese tiempo que los hijos necesitan. Y él nos sacaba a pasear. A veces los padres de hoy dicen, no, pero no hay dinero, hay que trabajar, hay que esto, ¿no? Nosotros con un sol éramos felices. Un sol para mí, un sol para mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque un vaso de refresco, que la chicha morada es algo típico en Perú, sí, costaba 50 centavos. Y una bolsita de porcó costaba 50 centavos. Entonces, con un sol para mí y un sol para mi hermana, éramos felices. Ya había una tarde feliz. Claro, ¿por qué? Porque estábamos con papá. Claro. Papá tenía ese tiempo, era una persona como cualquier otra que no conoce de Dios y que tomaba, que tenía su vicio de juego, era un jugador de apuestas de caballos. Ajá. Y pero él siempre tenía su tiempo para nosotros. Inclusive cuando él cobraba su mensualidad, él compraba un plato típico que hay en Perú, que es el pollo a la brasa. Ajá. Y le sacaba la patita, y nosotros ya dormidos, porque él ya venía cuando nosotros estábamos dormidos. Él nos pasaba la patita por la boca y nosotros saboreábamos y nos despertábamos. Era papá. Era nuestro padre que tenía esas cosas. Sí, cosas simples, pero simples. Indudablemente. O traía un simple chocolate de un sol. Sí. Y lo partía, nos lo pasaba por la boca. Y nosotros nos despertábamos. Eran esos momentos especiales que él tenía. En cambio, con mamá no. Mamá llegaba a las 7 de la noche, pero a renegar, a buscar algo que estaba mal para buscar el problema. Y pasó a ser simplemente la proveedora. Entonces nosotros crecimos en ese ambiente, hasta que un día mamá, teniendo yo 6 años, nos sacó a la sala y nos dijo, ustedes van a decidir hoy con quiénes se van a quedar, si se quedan conmigo o se van con su papá, porque hoy nosotros nos separamos. Y eso ¿Se escuchaban discusiones entre ellos? ¿Había un claro, mal clima, digamos? Claro, sí, habían discusiones, habían problemas. Mamá se iba a las manos. Mamá era la violenta. Ajá. Mamá era la que tenía el control, era la que mandaba. Papá era muy sumiso, muy callado. Ajá. Había también una diferencia de edad. Mamá era 20 años menor que papá. Entonces papá era como que se sometía a ella, ¿no? Ahora yo conozco por la palabra que la cabeza del hogar es el marido, ¿no? Pero en ese momento, en ese tiempo, nosotros no teníamos conocimiento ni de Dios ni de su palabra. Entonces ahí en la casa se hacía lo que nos pegaba en gana. Imagínate, un niño de 6 años, ¿qué decisión puede tomar? Mi hermanita de 4, ¿qué decisión podía tomar?
¿Y qué pasó? ¿Hablaron entre ustedes? La decisión... ¿Acordaron de algún modo? No. ¿Resolvieron entre ustedes? No, yo me acerqué donde mi papá, porque mi papá estaba en un rincón de la sala, sentado, llorando, tapado con su sombrero, y yo me acerco donde él, y le digo, papá, ¿qué pasa? Si tú te vas, yo me voy contigo. Mi corazón estaba con él. El corazón de un niño estaba con su papá. Y mi papá me dijo, ¿a dónde te voy a llevar, hijo? Si la casa que he construido para que vivamos, claro, de esa casa me están echando. No, yo mismo no sé dónde voy a pasar la noche. Entonces yo tuve que ver con mucho dolor, ver irse a la persona que yo amaba, ¿no? Pero eso no fue lo difícil, eso no fue lo duro, lo definitivo. Fue que mi mamá trajo a los 10 días a un hombre a vivir a la casa. Entonces yo con 6 años entendí de que mamá había sacado a papá de la casa porque tenía un amante. Claro. Y bueno, siempre se habla del amor de mamá, de que el amor de madre es lo máximo, lo más grande y todo lo demás, pues, pero para mí ese amor se desboronó, se cayó. Sí, bueno, ya no había mucho y eso hizo que todo fuera peor, ¿no? Y la persona que yo más odié fue mi mamá. Porque esa pareja que llegó a vivir a la casa era casado, trajo muchos problemas. Venía la esposa, hacía laberintos en el barrio, todos se enteraban de la condición de mi mamá. Y era un desbarajuste, era un laberinto terrible. ¿Y cómo eclosiona esto? ¿Qué provoca toda esta situación tan difícil en Roberto? Sucede de que al no estar ya papá y mamá, se dedicaba a trabajar de las 4 de la tarde, de las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche, nosotros nos quedábamos solos. Pero nosotros teníamos una empleada que se encargaba. Pero como la casa era grande, mamá alquilaba algunas habitaciones. Nosotros vivíamos en un puerto, en el Callao, el puerto principal de Perú, el puerto del Callao. Y ahí llegaban muchos pescadores. Mi mamá era mayorista de mariscos en el muelle pesquero. Entonces mi mamá era conocida por los pescadores. Y mi mamá comenzó a alquilar habitaciones a los pescadores que llegaban de provincias, ¿no? Y entre ellos llegó un muchacho de 23 años que fue el que me violó. Yo sufrí una violación de 6 para 7 años. O sea, hacía poco que se había ido papá. Hacía poco, no hacía mucho que se había ido papá. Es más, creo que los 5 meses que se había ido papá, pasó eso, ¿no? Pero cuando tocan a un niño, su atmósfera cambia. Su situación, yo era juguetón, de correr, de estar como todo chico, como todo niño. Claro. Pero cuando pasó eso, me volví taciturno, encerrado, amargado. Tengo fotos mías en donde estoy con una cara de amargura, de niño, y es porque una violación te trauma. Esa persona me estuvo violando de los 6 años hasta los 9. Wow. Y yo no podía decir nada porque mamá era una persona en la que yo no confiaba. Mamá aparte era una persona muy violenta. ¿Había malos tratos de parte de mamá también? Claro, mamá era todo golpe, todo golpe. Ella lo arreglaba todo con maltrato. Entonces yo le tenía un poco de miedo, pero en la casa se comenzó a perder el respeto. A perder el respeto, porque ese hombre, su mujer venía y hacía laberintos, el barrio se enteraba, la mujer gritaba de las intimidades sexuales de mi mamá con su marido, y todo el barrio pues sabía las cosas que pasaban en nuestra casa, ¿no? Sí, sí. Y pasamos a ser pues la burla, claro, ¿no? Teníamos vergüenza. Entonces
ese hombre una vez le levantó la mano a mi mamá y nosotros lo agarramos a palos. Lo agarramos a palos, nosotros todos los que estábamos, le dimos una tanda al hombre, una paliza. Pero nosotros creíamos que estábamos haciendo bien, éramos niños, estábamos defendiendo a nuestra madre. Claro. Que aunque, a pesar de que se portaba mal. Aunque digamos, no la llevábamos bien, pero era nuestra mamá. Entonces mi hermano agarró un palo, una tabla que usábamos antes de lavar ropa. Yo agarré un palo de béisbol que teníamos para jugar. Mi hermana la mayor agarró un florero de esos antiguos que habían antes pesados. Y mi hermanita, la más chica, cuando entró el hombre se le colgó de la pierna y comenzó a morderlo. Pero de un tablazo mi hermano lo tiró al suelo. Y ahí le dábamos y le dábamos y le dábamos y le decíamos que tenía que irse porque lo íbamos a matar, ¿no? Pero como te digo, nosotros pensábamos que estábamos haciendo bien, porque estábamos defendiendo a nuestra mamá, nuestra casa, y creíamos que yéndose él iba a volver papá. Sí, un razonamiento muy lógico también. Claro, ¿no? Pero de repente comenzamos a sentir unos palazos que nos caían por la espalda. Era mamá, sus gritos, que decía, déjenlo, déjenlo, no tienen derecho de meterse en mi vida, decía, ¿no? Imagínate, nosotros, sus hijos, no teníamos derecho de meternos en su vida, pero ella sí podía arruinar la nuestra, ¿no? Entonces nosotros nos metimos para el cuarto, pero yo me quedé al último. Y yo escuché cuando él le decía a mi mamá, Julia le decía, yo me voy de la casa, porque tus hijos me van a matar. Porque nosotros eso es lo que le decíamos, te vamos a matar, te vamos a matar. ¿No? Entonces el hombre efectivamente se fue de la casa. Ellos comenzaron a verse en la calle, pero mamá desfogaba su cólera con nosotros, ¿no? Y un día había salido de la ducha de bañarme y estaba en el cuarto cambiándome. Era un niño. Y siento la puerta y mi mamá, que entró con sus tacos, sus zapatos de taco, y entró corriendo al cuarto. Y en su tocador ella agarró una tijera y lloraba a gritos, lloraba a gritos, y agarró una tijera y decía que se quería morir, que quería morirse, y comenzó a lastimarse en el estómago, que quería matarse. Y yo la agarro a mi mamá y le digo, ¿cómo te vas a matar? ¿Quién nos va a ver a nosotros si nosotros somos chicos? Y ella dijo una palabra que, mira, yo ya voy a cumplir 69 años este 29 de abril. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Mamá dijo, no me importan. No me importan, dijo. Por culpa de ustedes, fulano ya no va a volver. Ha vuelto con su esposa. Esa palabra de no me importan se quedó en mí. No le importábamos a mamá, no le importábamos. Entonces cada uno comenzó a hacer lo que le daba la gana. A los 9 años yo comencé a inyectarme hormonas para suavizar la voz, para que se me caigan los vellos. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? 9 años, hace 60 años atrás. Qué bárbaro. O sea, tal vez uno no tiene, hoy es demasiado frecuente ver esto, claro, pero hace 60 años o 50, no, claro, uno tal vez no tenía idea de que esto existía, o que por lo menos estaba al alcance, ¿no? Claro, estaba al alcance, porque muchas veces me han hecho énfasis en esa pregunta. Porque como yo, siendo un niño, podía conseguir las hormonas, ¿no? Pero resulta de que en el barrio nuestra familia era conocida, y mamá, como tenía sus parejas, ella muchas veces sufría de atrasos menstruales, ¿no? Y ella en la farmacia era amiga del farmacéutico, y ella le decía, mándame tal inyección, y me mandaba a mí a buscarlo. Entonces yo, ya con 9 años, ya yo me reunía con homosexuales.
Y ellos me dijeron esto claro. se usa, esto se usa. Porque yo veía que ellos tenían senos como mujer, y yo quería tener y yo no sabía cómo hacer. Eran chicos más grandes. Claro, eran jóvenes ya, eran personas ya adultas. Y yo comencé a inyectarme esas inyecciones y comencé a los 11 años, yo ya tenía pechos. Yo ya tenía pechos como mujer. Yo ya usaba camisas anchas porque tenía... Ese tiempo, estamos hablando años atrás, ¿no? Era la época de los hippies. Y yo tenía el pelo largo, pero tenía la disculpa, por decir, para que no entre en sospecha mamá, de que era la moda. Yo podía tener el pelo largo porque era la moda, ¿no? Pero yo tenía pechos. Entonces yo usaba camisas anchas y recuerdo que un día había llegado un correo con una caja para mi mamá y mi mamá me dice, Tito, porque a mí me decían Tito, pásame esa caja. Y yo me acerco con la caja a alcanzarle y en eso mi mamá me queda mirando y me dice, ¿qué es esos bultos que tienes acá? Me dice. Y yo me puse nervioso. Metí la caja y le dije, toma, acá está tu caja, no tengo nada. Pero me metí a mi cuarto. Y esa noche yo preparé una mochila de ropa y me fui de la casa. ¿A qué edad? A 11 años. A los 11. 11 años. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo sabía que mi mamá, si descubría esto, me mataba, ¿no? Mi mamá era una persona muy violenta. Ya ella ya estaba por su tercer compromiso. O sea, ya había aparecido otro señor. Otras parejas, ya habían Nosotros somos 5 hermanos de diferentes apellidos. Solamente mi hermana y yo somos únicos de papá y mamá. Después los otros son de diferente papá. Entonces, yo me fui de la casa, estuve 8 meses fuera. 8 meses fuera de la casa. ¿Andando por dónde? Allá en Lima hay una parte que se llama el Parque Universitario, en el centro de Lima. Es un parque inmenso en donde se reunían muchos homosexuales, mayores que yo. Y ahí llegué yo. Ahí me hice amigo de ellos. Ellos me tiñeron el pelo, me cambiaron las ropas, me maquillaron y me convertí en un chico travesti de la calle que se prostituía para vivir, ¿no? Y a los 11 años, ya 8 meses en la calle, ya extrañaba a mi familia, mi casa, y quise volver, pero ya era un travesti. Claro. Ya era un travesti, ya me maquillaba, ya. Entonces yo regreso a la casa y toco el timbre de la puerta y sale mamá y no me reconoce. Claro. Y me dice, ¿a quién busca? Y yo le dije, ¿qué? Así como te olvidas de tus maridos, también te olvidas de tus hijos. Y mi mamá me miró y se desmayó, porque ella no pensaba verme así, ¿no? Claro. Entonces, entre mis hermanos y yo la hemos levantado, la hemos llevado al sillón de la sala. ¿Y tenía contacto con los hermanos? Ellos eran mis hermanos. No, digo, en ese tiempo de ausencia. No, en los 8 meses no. Yo vivía alejado de ellos. Yo vivía alejado de ellos. Entonces, ella despertó y me dijo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces avergonzar? Y yo le dije, hazme el favor, mamá, le dije. ¿Tú sabes cuántas veces yo me he avergonzado de ti? ¿Sabes cuántas veces se han reído en mi cara porque tú tienes un marido, otro marido, otro marido? ¿Sabes cuántas veces yo he agachado la cabeza por ti? Y ahora tú me vas a decir que yo te avergüenzo. Yo voy a vivir así. Así como estoy, así voy a vivir. Esa es mi vida. Tú has vivido aquí y has hecho como te ha dado la gana. Has traído los hombres que te ha dado la gana. Nosotros no hemos podido decirte nada. Ahora yo voy a vivir así. Si tú quieres, me aceptas. Si no, me voy.
Pero yo le decía eso con miedo a mi mamá. Claro. Porque ella tenía reacciones muy violentas, ella lo que tenía lo tiraba. Entonces, pero yo estaba envalentonado, la calle me había enseñado. Yo había aprendido muchas cosas en la calle, había aprendido a pelear, había aprendido a defenderme para que nadie abuse de mí, ¿no? Entonces, mi mamá agarra y me dice, es cierto, yo he hecho aquí lo que me ha dado la gana, pero yo soy la que mantengo esta casa. La ropa que tú te pones, esa ropa la he comprado yo. La comida que tú comes, yo la traigo. Todo lo hago yo, porque para eso yo trabajo. ¿Tú quieres vivir a tu manera? Perfecto, me dijo. Vas a vivir a tu manera, pero desde mañana tú sales a las 4 de la mañana como yo, a trabajar como yo, para que tú vivas como tú quieras. Porque de ahora tú te vistes, tú te calzas, tú pagas tu comida, tú todo. Mi mamá hizo instalar un timbre, así como ese, al lado de mi cama. Y todos los días, 3:30 de la mañana, ese timbre sonaba. Tenía media hora para arreglarme y estar preparado, porque a las 4 de la mañana pasaba el auto a buscarnos para ir al trabajo. ¿Te imaginas un niño de 11 años para 12, vestido de mujer, pintado, con senos, en medio de pescadores? Eso era terrible. Con una mamá que era violenta, conocida, era fuerte. Mi hermano tenía 16, 17 años. Era un borracho empedernido. No había nadie que lo pudiera frenar. ¿Por qué? Porque para poder poner orden en la casa se necesita dar ejemplo. Y no había ejemplo en casa. ¿Y después qué pasó de ese tiempo de trabajo allí? Ahí yo trabajaba con mi mamá. Yo trabajé muchos años con mi mamá, pero nunca me pagó. Nunca me pagaba sueldo. Porque ella decía que ella costeaba los gastos de la casa y todo, y que yo tenía el deber de ayudarla. Entonces, como ella no me pagaba, yo le robaba. Yo le robaba y yo hice un capital, yo me compraba mi ropa, vivía a mi manera de lo que le robaba, ¿no? Y usaba mis hormonas, mi maquillaje, mi ropa de mujer, todo con lo que yo le robaba a ella. Ella no opinaba de esa manera de vivir. Ella no opinaba, ella sentía un poco de vergüenza, pero a mí no me interesaba, su opinión de ella no me interesaba, porque la casa... ¿Tito seguía siendo Tito o tenía otro nombre? Tito, yo era Tito. Aunque pareciera mujer. Para ella, sí. para mamá, sí. Siempre fui Tito. Okay. Nunca fui como me conocían a mí. A mí en el ambiente me decían la chorera. Chorera. Chorera, ¿por qué? Porque como vendía mariscos, vendía choros, caracoles, claro, vendía, ¿no? Entonces, claro. Me decían la chorera. Ajá. En el grupo de homosexuales que me conocían decían, ay, la chorera, y yo me quedé con la chorera, ¿no? Pero así pasó el tiempo. Yo ya cuando yo ya tenía 15 años, 16 años, yo ya hacía mi vida como me daba la gana. Fiestas, borracheras, pintura, droga, todo. Mi casa era un ring de pelea. Nadie respetaba a nadie. Mi hermano, el menor, se había convertido en un drogadicto. Mi otro hermano era alcohólico. Las únicas que supuestamente eran sanas, tranquilas, eran mis dos hermanas. Nosotros pertenecíamos a la religión tradicional. Éramos católicos, apostólicos, romanos. Teníamos una pared llena de imágenes por todos lados. Íbamos a misa, todo lo que se conocía en ese tiempo, ¿no? Pero había un vacío.
Bueno, el tema es que tal vez estaba eso, pero no había una vida acomodada claro. Entonces, a la fe, ¿no? Yo recuerdo que yo iba a esas imágenes y le decía a Dios, ¿por qué tanto pleito? ¿Por qué tanto problema? Porque era constante, era constante. La casa se había convertido en un ring de pelea. Entonces yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué tenemos todo este problema? ¿Por qué? Un día yo salía de la calle, venía de la calle, venía del colegio, era un niño. Y entro a la casa, entro al comedor y encuentro a mi mamá con una mujer tirada en la mesa de donde nosotros comíamos, en la mesa, y a una señora había puesto un banco ahí y se había parado y estaba sobre esa mujer poniéndole líquidos en el útero para que aborte. Todo eso nosotros vimos a personas desangrarse, a personas que le caía la criatura y que la criatura se iba muriendo de a poco, personas con hemorragia que había que romper una fresada y ponerle como tapón ahí para que no. Nosotros vimos muchas cosas como niños, ¿no? Todas esas cosas nos confundían cada vez peor. Para mí, ahora que yo conozco de Dios, eso que vi ahí en la mesa era como una ofrenda satánica. Y sí, ¿no? Y en esa mesa nosotros comíamos. Nosotros teníamos esa situación que causó mucho problema en nuestras mentes. No podíamos entender cómo podía pasar todas esas cosas. En la casa habían fiestas, llegaban las compañeras de trabajo de mi mamá con sus amantes. ¿En qué momento empieza a aparecer el momento más crítico y la salida? El momento más crítico comienza cuando yo entiendo de que no soy feliz. Como te digo, yo vivía de borrachera en borrachera, de fiesta en fiesta, ya 16, 17, 18, hacía lo que me daba la gana, pero nada de eso llenaba mi vacío. Nada de eso. Todo lo probé. Drogas, sexo, fiestas, alcohol, de todo, de todo. Todo lo que el mundo ofrece, de nada me privé. Todo lo hice. Pero nada de eso lograba llenar la necesidad que yo tenía dentro. ¿En qué momento aparecen las intervenciones para terminar, digamos, de algún modo complicándose mucho más la vida desde la salud? Ahí es donde digo, no soy feliz porque soy homosexual. Me voy a operar de cambio de sexo. Yo tenía una pareja que era un muchacho, que era una persona que delinquía, y él lo hacía robar para que me traiga la plata. Y entre los dos, entre mi trabajo y el de él, juntamos para operarme. Yo entré a un quirófano un 10 de junio, hace 47 años, pensando de que iba a ser feliz, de que no era feliz porque era homosexual, de que operándome de cambio de sexo iba a lograr ser una mujer y que todo se iba a terminar, ¿no? Sí, todo se iba a ordenar de alguna manera. Pero no. Ahí comenzó lo más crítico de mi vida, porque una operación no cambia esto. A esta altura, ¿qué edad tenías? Yo me operé a los 22 años. 22 años. Y salí de la operación, tuve una infección general también. Vino el sacerdote a darme los santos óleos porque supuestamente no salía, pero me combatieron la infección, me ametrallaban con aniquín de 5.000 en ese tiempo. Y logré superar eso y salí de ahí, pero las infecciones eran consecutivas. La vía urinaria
se me cerraba constantemente. Cada 10 días tenía que ir yo al doctor para que me calibre. Él le llamaba calibración. Yo le decía, voy para que me desatore. Entonces yo comencé ya operado, me dediqué a otra cosa, me dediqué a la prostitución. Estuve trabajando en prostitución, trabajé en un prostíbulo que se llamaba El Troca, allá en Perú, pero llegó la época del SIDA y ya los clientes no iban a ese prostíbulo. Entonces todos comenzamos a salir a la calle y yo llegué a una zona de mucho dinero allá que se llama la Avenida Arequipa, una zona de prostitución, y ahí comencé a trabajar. Un 31 de agosto, Día de la Policía Nacional en Perú, yo me preparé todo para salir a trabajar de temprano. 3 de la tarde yo estaba listo, pero en esa vida ya operado con una pareja, yo adopté una criatura que tenía 8 meses cuando lo adopté. A la actualidad va para 46 años, ¿no? 46, 48, algo así. Entonces él entra donde yo estaba cambiando, el niño, y me dice mamá, porque yo para él era su mamá, y me dice no te vayas ahora, tengo miedo, me dice. Y él se echa en la cama y pone su cabeza en mi pierna y se pone a ver televisión, y yo lo miro y al verlo me veo yo de niño. Y comienzo a llorar, a recordar todo lo que me había pasado, toda mi situación. Las lágrimas se me caen, pasan las horas, a las 7 le doy que comer, lo arropo, lo dejo ahí en la cama, pero ya 11:30 más o menos dije, no, yo me tengo que ir a trabajar, hoy día hay plata. Me fui, llamé a un taxi y a la calle. Me fui, como a eso de las 3 de la mañana, yo ya tenía mi plata en la mano. Pero como te digo, había ese vacío existencial que tiene el ser humano cuando no tiene a Cristo en el corazón. Yo tenía ese vacío y yo lo llenaba de lo que yo creía que podía llenarme. Fiesta, drogas y eso, ¿no? Entonces yo me fui de la zona donde yo trabajaba, porque yo trabajaba en zona de mujeres. Me fui, me subí al auto de un cliente y le dije, llévame a tal lugar, y me fui a la zona de los homosexuales. Fui a buscar a 2 amigos míos para irme a una discoteca de ambiente de ese tiempo que se llamaba La Lima que se va. Y pero no estaban mis amigos. Entonces yo me siento en un muro y me pongo a esperarlos. Y me pongo a conversar con los homosexuales que estaban ahí, a reírnos, a tonterías. Y en eso para un auto. Y me dice, flaca, quiero salir contigo, me dice. Y yo estaba harto de esa vida. Estaba cansado de esa situación. Y le digo, no salgo. Y el hombre comienza a rogarme y me dice, vamos, me dice, sal conmigo, te voy a pagar. Y abre su billetera y me dice, mira, tengo plata. Y yo abro mi cartera, estaban unos carterones así, abro mi cartera y le digo, mira, yo tengo más plata que tú. Entonces yo he saltado del muro donde estaba y he agarrado un ladrillo y lo he amenazado con el ladrillo que le iba a romper el auto. Y el hombre se asustó y yo le había, no sé cómo se dice aquí, le saqué la madre. Le había sacado la madre, ¿no? Entonces él agarró y se fue. Y yo me volví a sentar en el muro a esperar a mis amigos. Como a los 10 minutos regresa el mismo auto y se pone ya no en la pista, sino bien pegado a la berma, a 1 metro de donde yo estaba sentado. Y saca una pistola y me apunta. Y me dice, hoy te vas a morir, me dice.
nadie me saca la madre y vive, me dice. Pero en ese momento para un auto y baja mi amigo. Baja mi amigo y creyendo que era un cliente, corre y va y mete la cabeza en la ventana del auto. En el momento en que este hombre me dispara y lo mata a mi amigo. Entonces yo veo a mi amigo caer muerto, ensangrentado, y yo quedé en shock. El hombre agarró y arrancó y se fue. Llega mi otro amigo con el laberinto, la policía, los patrulleros, los gritos y todo. Y me dice Cristina, porque yo había adoptado ese nombre. Me dice, Cristina, ¿tienes que irte? Me dice. Porque ya las maricas ya te tiraron dedo, me dijo. Dijeron que te iban a matar a ti. Y la policía te busca. Tienes que irte. Pero mi amigo se dio cuenta que yo estaba mal. Yo estaba en shock. Me baja, me sube en el auto que él había llegado y me manda a mi casa. Y yo llego a mi casa y comienzo a gritar, a romper mis espejos, porque yo era peluquero de profesión. Comienzo a gritar y le digo, Dios, Dios, ¿dónde estás? Hoy me han podido matar, hoy me han podido matar. Y no sé en qué momento me arrodillo y comienzo a gritar y le digo, ¿dónde estás tú? Le digo, ¿dónde estás tú? Hoy me han querido matar. ¿Por qué no me das una oportunidad? ¿Por qué toda la vida ha sido una desgracia para nosotros? ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Porque mi hermano, el borracho, se había suicidado, se había ahorcado. Mi otro hermano había muerto con SIDA. Y yo estaba ahí, que me habían querido matar. Entonces yo le digo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no me das una oportunidad? Le dije. Aleluya. ¿Por qué no me das una oportunidad? Dame una sola, le dije. No quiero dos. Eso lo recuerdo, pero así. Lo tengo muy presente. Una sola oportunidad le pedí a Dios. Dame una oportunidad, le dije. No quiero dos. Y yo terminé, me quedé dormido en el suelo. Yo no sé cómo hizo mi hijo para subirme a la cama. Yo no sé, no me acuerdo de nada. Al otro día me han despertado como a la 1 de la tarde los golpes en la puerta de mis amigos que venían, los homosexuales que venían a pedir un rogativo, una donación para enterrar al que habían matado. Y yo les di lo que tenía, pero yo hice una promesa. Yo dije, no más vuelvo a la calle. Me dediqué a la peluquería. Trabajé ahí. Y dentro de mis amigos peluqueros había uno que ahora también es un hijo de Dios. Y me dice, Cristina, me dice, yo tengo una peluquería en La Perla que la estoy traspasando porque no puedo administrar los negocios, me están robando los trabajadores. Yo fui a ese lugar pensando en trabajar, en hacer plata, pues yo no sabía que Dios había escuchado esa oración, ese ruego. Yo no sabía eso. Entonces yo me voy ahí y con ese negocio queda un trabajador que conocía de la zona, porque yo no era de esa zona. Y estaba yo en un escritorio anotando los tintes, las cosas que tenía que comprar, y él estaba trabajando atendiendo a una clienta. Y por la reja de la puerta, ella ve pasar a ella. El muchacho sale y le dice, hermana Gladys, le dice, por su culpa me voy a ir al infierno, porque usted no viene a hablarme de Dios. Y se mete. Y ella entra a la peluquería y le dice, ¿qué quieres que te diga, Tomasito? Si tú sabes cómo he sido yo. Drogadicta, consumida con cáncer al duodeno, a 38 kilos. Estaba desahuciada, era lesbiana, odiaba a mi madre por las cosas que yo he visto en mi casa. Y todo lo que ella hablaba era mi vida, era lo que yo había vivido.
era directo para mí. Pero ella hablaba de un cambio. Ella habló de que su vida había cambiado, de que era una mujer, de que ya no era lesbiana, que ella tenía a su esposo, que no necesitaba droga, que Cristo la había cambiado, que la había hecho libre. Y para mí eso era nuevo. Y me acerco y le digo, hermana Gladys, le digo, yo quisiera que me hable de Dios. Yo no conozco a ese Dios. Y ella me miró, yo vivía vestido de mujer. Ella me miró de arriba abajo y me dijo, ya señora, cuando pueda voy a venir a hablarle. Pero yo le dije, no soy mujer, me operé de cambio de sexo, pero quiero que me hable de ese Dios, porque yo no lo conozco. Y ella, eso despertó su interés. Al otro día, 8 de la mañana, estaba tocándome la puerta del negocio. Y ahí, lo primero que yo le pregunté es ¿qué dice Dios de los homosexuales? Y ella abrió la Biblia en 1 Corintios 6, versículo 9, y ahí decía, no te equivoques, no hierres, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones heredarán el reino de Dios. Eso dice 1 Corintios 6, del 9 y 10. Y yo leí hasta ahí y dije, entonces no hay oportunidad para mí, le dije. Estoy perdiendo el tiempo. Y ella me dijo, no, lee el 11, me dijo. Y el 11 dice, mas esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí comenzó todo para mí. Una duda es qué pasó con ese hijo, ese niñito. Ese niño sigue conmigo. Ajá. Ya es, como te dije, un hombre casado, ya tiene su familia, pero también puedo añadir esto. Yo sé que no debí de haberlo adoptado, porque él incursionó en drogas. Él estuvo muy metido en drogas. Un día él me reclamó. Un día él me dijo, ¿por qué no me dejaste con mi madre? Y yo le dije, porque tu mamá era alcohólica. Pero era mi madre, me dijo. Pero tu mamá se murió, le dijo. No tenía con quién dejar. ¿Tiene contacto con él? Claro, sí, claro que sí. Él me llama casi todos los días. Sí. Esa puerta que se abrió desde la fe para poner en orden las cosas, ¿fue a qué edad? Esa puerta de descubrir a Dios, ¿a qué edad 32 fue? años. 32. Había pasado mucho tiempo, ¿no? Había pasado mucho tiempo. Y muchas cosas. Muchas cosas. Yo estuve semiloco. Salía en la madrugada a caminar por la calle y terminaba en el colegio en donde yo había estudiado, llorando. Ay, era terrible. Llorando y llamando a mi profesora, a la que me había enseñado por años. La llamaba, le decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Señorita Olga, le decía, ¿dónde está? ¿Por qué no me ayuda ahora? Porque yo necesitaba encontrar algo que llene mi vacío. Pero gracias a Dios lo encontré. Lo encontré. En 8 días mi vida cambió. Cambió totalmente. Yo era una mujer. Vivía como mujer, vestía de mujer, tenía un hijo adoptado, tenía pareja, tenía negocios, tenía todo lo que quería. Pero estaba vacío. Y en 8 días esa vida de 32 años cambió. Un día ella llegó al negocio y el Tomás, el que la conocía, le había agarrado
bronca, fastidio a ella, porque había visto mi cambio. Y ella agarra y le dice, Tomasito, le dice, ¿cómo estás? ¿Y Roberto? Porque yo ya le había dado mi nombre, todo como era, ¿no? Ahí está adentro, le dice. Ah, no está, le dice. Y yo escucho de adentro, yo estaba, esta era la peluquería, pero la peluquería tenía una conexión con un dormitorio. Yo estaba en el dormitorio, estaba orando, y le digo, acá estoy, Gladys. ¿Qué había pasado? Que yo me había arreglado para irme al culto, para irme a la iglesia, y me vi mal. Era Dios tratando conmigo. Sí, sí. Una vida, como te digo, 32 años viviendo de esa manera. En ese momento sentí que tenía que cortarme el pelo. Y yo le dije a Tomás, córtame el pelo. Y él me dijo, no, me dijo, tú eres una mujer, ¿cómo te vas a cortar el pelo? Que esto es Samuel Gladys, te está lavando el cerebro. Que yo le dije, Tomás, yo nunca he sido feliz, le dije. Quiero ser feliz. Si me estimas, córtame el pelo, le dije. Y parece que esas palabras tocaron su corazón y me dijo, bueno, te voy a cortar, pero te voy a hacer un corte hongo. En ese tiempo eso estaba de moda para las mujeres, ¿no? Sí, sí. Era un corte de mujer corto. Era un corte de mujer corto, ¿no? Me cortó el pelo y yo tuve una experiencia muy tremenda que no podía entender porque era nuevo, ¿no? Sentí que cuando ese pelo caía al piso sonaba como si fueran cadenas. Y yo estaba como si me hubieran metido en un horno, caliente, hervía. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Me cortó el pelo y me dijo, ya. Pero cuando yo me miré al espejo, me vi mal. Le dije, no, yo no quiero así. Quiero un corte de hombre, córtame como hombre. Y él me dijo, mira, yo no he venido aquí a que me traumes. Yo soy feliz como soy, me dijo. Porque él era homosexual también, sí, sí. ¿No? Yo soy feliz como soy. ¿Pero se veía como mujer él también? Se veía como mujer, sí. Y yo no te voy a tocar. Y se salió para afuera. Y yo me quedé ahí sentado llorando porque estaba en un fuego. Y Cachito entra y le digo, Cachito, córtame el pelo, le dije, córtame como hombre. Allá me dice, me puso la capa y me comenzó a cortar. Pero como yo estaba quebrantado, yo no veía lo que me estaba haciendo. Él me trasquiló todo el pelo. Me trasquiló, me dejó huecos por toda la cabeza. El pelo cortito, chiquitito, pero huecos. Sí. Y como yo tenía lo que le llaman rayos, colores en la cabeza, se veía feo. Pero yo me vi bien. Y Gladys entra y me ve. Así, pero con falda, con el pelo cortito, pero con falda. Sí. Entonces yo le digo, Gladys, yo quiero cambiar. Yo no quiero vivir así. Yo he hecho cosas muy feas, yo necesito un cambio en mi vida. Pero hoy no voy a ir a la iglesia porque no tengo ropa. Entonces ella agarra y me dice, no te preocupes. Y se fue a su casa y me trajo la ropa de su marido. Una vida de 32 años, en 8 días cambió. Sí. Con gran insatisfacción. Totalmente. Pero hubo un momento, totalmente, digamos, radical. Radical, total. Corte de pelo, cambio de ropa, todo. El chico de 17 años, que te digo que en el anexo de la casa de la mamá de Gladys, él me trajo un terno. Un traje se dice. Un traje. Sí. Ya, saco y corbata con pantalón y todo. Sí. Y yo me lo puse. Y yo ese día le dije, Gladys, vamos a la casa de mi mamá. Porque mi mamá se va a alegrar de que ha recuperado a su hijo. Pero no fue así. Mi mamá me votó. Mi mamá me dijo que ella no me reconocía. O sea, elegía aquello que primero no le gustó, ahora sí. Claro, ya pues lo que pasa que un homosexual
tiene tal poder espiritual negativo, maligno, que llega a mover a la familia a su manera de pensar. La llega a manipular de tal forma que llega a que lo acepten como es, y llega ese homosexual a tener el control de esa casa, de esa familia, de esas vidas. Esas vidas comienzan a circular alrededor de ese homosexual. Eso sucedió conmigo. Porque mi mamá llegó a mí a tratarme como hija. Claro. Yo para ella era su hija. En el trabajo donde ella trabajaba, ella me llevaba y me presentaba como su hija. Y que de la noche a la mañana me parezca yo con terno, con corbata, con el pelo corto. Mi mamá dijo, este está loco, ¿no? ¿A ese momento no había contacto o sí había contacto con mamá? No, no había contacto, porque yo aparecí después de meses que me había ido. Yo aparecí a la casa de mi mamá justo para el tiempo del Día de la Madre, me acuerdo. Fui y mi mamá no quería, mis hermanas. Mira, yo mantenía esa casa. Yo alimentaba a mis hermanas porque mis hermanas ya estaban casadas, pero sus maridos eran vagos. Entonces yo les daba, pero aún así ellas no querían saber nada conmigo. Las personas con problemas de homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, son personas de vidas complicadas. Tienen situaciones caóticas, pero no las cuentan por orgullo, por vergüenza, por soberbia. No la cuentan. Yo la cuento, yo cuento mi historia porque me interesa de que la gente sepa, los padres de familia sepan dónde se origina estos casos. Porque esto no sucede en la calle, esto sucede en la casa. Quiere decir en la que familia. Esta historia no es excepcional. No. Si tú escudriñas en la vida de los homosexuales, de las lesbianas, de los transexuales, son hogares disfuncionales. El borracho, el drogadicto, el ladrón, hogares con problemas. Eso sucede, pero no tienen el valor para decir, estoy sufriendo, necesito ayuda. No, no tienen. El orgullo no los deja. Sí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amigo, tú que estás pensando en operarte, que estás hormonizándote, que crees que la ideología de género te va a solucionar la vida porque no encuentras una salida. Yo te digo, yo lo probé todo. Yo presido una asociación en Perú que se llama Ex-LGTB Perú. Esa asociación está compuesta de lesbianas, homosexuales, travestis, transexuales, bisexuales. Todos ex. ¿Por qué ex? Porque fueron, ya no lo son. Cristo los cambió. Él puede hacerlo contigo. Quizás no tienes el valor, quizás te da vergüenza, quizás crees que es imposible. Yo pensaba lo mismo, pero un día encontré esa voz de esperanza. Y encontré, pensando que nadie me amaba, encontré que sí me amaba, que Jesús me había amado de tal manera que había dado su vida por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él no vino para condenar, Él vino para salvar, sin importar la condición de vida que podamos tener, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Esa es la salida. Esa es la salida que yo te muestro. Puedo ponerte, si estuvieran aquí, 100 testimonios de lesbianas, de travestis, de transexuales que han salido de esa vida y que viven una vida victoriosa en Cristo. Él es el único camino para ser feliz. Fuera de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Busca a Cristo. Él es tu salida.
Muchas gracias, Roberto. Es un testimonio muy, muy valioso. Amén.